Y este es el punto de partida del que está considerado uno de los imperios más grandes de la historia y fue el Imperio Persa. Y uno de los grandes personajes del Imperio Persa, porque tuvo grandes emperadores después de Ciro, siguió dándole expansión y dominio a este gran imperio, su hijo Darío, y así tuvimos luego el enfrentamiento con los griegos, con Darío y con Jerjes, pero en su momento el imperio persa está considerado como uno de los imperios más grandes de la historia. Y Ciro, si bien la figura de Darío es muy importante y luego la figura de Jerjes también es muy importante en las narraciones de la historia occidental, porque son quienes se enfrentan a los griegos en las guerras médicas, pues también son personajes muy importantes, pero de entre los muchos que van a estar en el trono de los persas, el más grande de los persas es el primero, el que conocemos como Ciro II el Grande. Y en este punto de partida, pues Ciro fue uno de los grandes o uno de los más grandes conquistadores de la antigüedad. Por eso su epíteto el Grande. Déjenme, le doy acceso a la señorita Aide, creo que por aquí se desconectó. Bueno, fue uno de los más grandes conquistadores de la antigüedad, por eso su epíteto, por eso Ciro el Grande. Pero a diferencia de muchos emperadores, comprendió, o a diferencia de muchos otros emperadores, y probablemente por la acción que tiene con el pueblo judío y que replicó en muchos otros pueblos, pero que queda registrada esa acción en uno de los libros más difundidos, el libro más difundido, que es la Biblia, en el permitirles regresar a Jerusalén, se pasa a la historia como uno de los líderes y uno de los emperadores que, a diferencia, pues prácticamente de todos, gobernó comprendiendo que a través de la bondad, tampoco era la bondad de que fuera un personaje que conquistaba por las de, ay, por favorcito, si me deja pasar, si no es mucha molestia. Digo, en su momento tuvo que enfrentar a diferentes ejércitos para tomar control, pero una vez que fue tomando control sobre los diferentes territorios, trataba de integrarlos a su control bajo otro tipo de reglas, y era reconociéndole sus derechos y reconociéndole sus características culturales, y de alguna manera por eso tiene como esta característica de que comprendió las virtudes de la bondad en oposición al terror, o por lo menos, si no la bondad, porque probablemente usé una palabra demasiado, valga la redundancia, demasiado bondadosa, probablemente sí la de la conciliación y la de la empatía. Más que bondad, fue un líder y un gobernante empático. Como decía hace un momento, hubo tiempos en los cuales tuvo que montarse en el caballo y combatir a diferentes ejércitos, pues evidentemente para ir conquistando todos los territorios que conquistó. El más complejo fue el imperio el imperio caldeo, que era en su momento la gran potencia que existía en ese mundo oriental, pero gobernó en oposición, en ese sentido de empatía, en oposición al terror, al tratar a los conquistados amablemente y con toda consideración. Pero tampoco era por una cuestión netamente bondadosa. Sabía que era mucho más conveniente el tener ese tipo de alianzas, si se pudieran decir de alguna forma, para poder tener controlado y poder manejar ese vasto territorio que llegó a conquistar. Hablar de Ciro es hablar del imperio persa. El imperio persa surge con Ciro
y culmina con Darío III. Darío III es el personaje que vimos cuando Alejandro Magno se expande por el mundo oriental y va conquistando todos estos mismos territorios que estamos viendo en esta imagen, y tiene la batalla de Gaugamela, aquella que vimos en su momento y que está enfrentando a ese gran ejército persa, porque sigue siendo un gran ejército, pero ya hay varios siglos posteriores al origen de los persas, que es el 550, y va creciendo el ejército macedonio, y el encuentro entre macedonios y persas se da en el 333 a.C., cuando Alejandro vence a Darío III, y entonces entrará Alejandro a Babilonia, y ahí termina el imperio persa, o el periodo del imperio persa aqueménida, porque luego vendrán otras etapas del imperio persa que van a tener que enfrentarse con los romanos, pero eso ya es otra historia. O sea, son diferentes dinastías en diferentes momentos muy espaciados, en los cuales volverá a surgir esta grandeza del imperio persa. La primera etapa del imperio persa es la que se conoce como el imperio persa aqueménida, y toma ese nombre de aquemenida porque a quien le dan el punto de partida como el pater familia de los que van a ser estos persas es un personaje que se llamaba Aquemenes, y de allí viene el mote de Aqueménida. Luego, nada más para hacer un poco la línea de tiempo, vendrá el dominio de los griegos o de los macedonios. En el territorio que fue de los persas surgirá el imperio Seleucida, aquel que gobernará Seleuco, el general de Alejandro Magno, y luego sus descendientes, e irá terminando ese imperio Seleucida alrededor del año 100 después de Cristo. Y ahí es donde vuelven a surgir los persas, pero van a surgir con otra dinastía que se va a llamar el Imperio Persa Sasánida. Y van a volver a ser muy fuertes, pero esa, como les decía hace un momento, esa es otra historia. Esta etapa es la de los persas aqueménidas. Y ese periodo de los persas aqueménidas, como les pongo en el mapa, va a existir del 550 al 333 antes de Cristo, y vamos a ubicar a Ciro como el primer emperador de esos persas. El territorio que va a corresponder al punto de partida de los persas era, como les exponía hace un momento, estamos al suroccidente de lo que es actualmente Irán. Había muchos reinos que eran colindantes a el imperio caldeo, aquí lo ponen como Babilonia, pero el periodo que estamos viviendo en cuanto a la historia de los diferentes imperios de Mesopotamia es la etapa de los caldeos, y quienes estaban dominando todo el territorio que corresponde hoy a Irak y que es Mesopotamia eran los caldeos, y los caldeos dominaban toda la parte del levante del Mediterráneo. De hecho, fueron los caldeos quienes llevaron a los judíos a Babilonia. Fue Nabucodonosor II quien lleva a los caldeos, perdón, a los judíos a Babilonia, y es el momento en el cual los judíos están en ese exilio bíblico e histórico en Babilonia. Muy importante para la historia de los judíos, pero ese también es otra historia. Pero se están dando esas condiciones. Esa Babilonia caldea, porque está controlada por la dinastía caldea, por eso se hace referencia a la Babilonia caldea. Esa es la Babilonia de los jardines colgantes de Babilonia. ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque la ciudad existía desde muchos siglos antes. Hubo un emperador
en Babilonia, que fue Hammurabi, pero Hammurabi es mucho antes de esta etapa caldea de la cual les estoy yo hablando. Bueno, la gran potencia era el imperio caldeo. Y todo el territorio que estaba en color de verde, inicialmente eran diversos reinos que fueron paulatinamente conquistados por un imperio y por un pueblo que va a ser el antecesor a los persas y eran los medos, los medios o media. Se llaman media y de hecho por eso las guerras médicas se llaman guerras médicas, porque quienes tienen la referencia de ese punto medio, y cuando hacían referencia a este pueblo o a este grupo de guerreros eran los griegos. Y los griegos reconocían que entre ellos, los griegos y la India, en medio estaba el pueblo de en medio. Y por eso les decían los medos. Pero en realidad el territorio había sido un territorio que estaba formado por muy diversos pueblos, entre ellos los persas, e inicialmente los medos fueron conquistando diferentes territorios y ahora vamos a ver cómo quien va de alguna manera a quitar primero a los medos del poder es Ciro y posteriormente Ciro conquistará Babilonia Caldea y posteriormente Ciro va a conquistar Lidia. Y todo lo que tenemos en este color amarillito y en el color verde y en el color cafecito, lo que pasa es que este mapa es en el proceso en el que Persia era uno de los reinos que estaban siendo controlados por Media y que de ser esta extensión territorial se va a convertir en todo este territorio, incluyendo Egipto, incluyendo la parte de Egipto, lo cual, por eso les comentaba, lleva a que sea uno de los grandes imperios. Les voy a quitar un momentito la pantalla porque entré sin el sonido y les voy a poner un video muy cortito, pero está muy bonito el video. Voy a volver a entrar con el micro y les pongo este videito porque es una animación muy, muy entretenida. Es muy cortito, se los pongo y vuelvo con ustedes. Los persas, un pueblo montañés. En las altas montañas que se alzan al norte de la Mesopotamia, vivía un pueblo de pastores llamados los persas. Durante siglos, este pueblo estuvo sometido por los vastos imperios que dominaron la Mesopotamia. Primero, vivieron bajo el yugo de los violentos asirios y luego vivieron a merced de los poderosos babilonios. Pero un día, hacia el año 550 antes de nuestra era, un hombre valeroso e inteligente llamado Ciro decidió cabalgar junto a su tropa de jinetes hacia el valle del río Éufrates y plantarse desafiante frente a las puertas de Babilonia, que era la ciudad más importante y codiciada de la época. Desde sus grandes murallas... Desde sus grandes murallas, perdón, quedó cortado el video. Desde sus grandes murallas vieron entrar a los persas, pero no pudieron resistirse y los babilonios fueron conquistados. En realidad, perdón, el video quedó cortado. En realidad fueron los caldeos a quienes conquistan estos personajes. Y a partir de allí, pues vendrá todo este periodo en el cual se van a ir expandiendo los persas. Fue uno de los imperios que de alguna manera va a tener, va a coexistir con la Grecia clásica. Llegará un momento, como les exponía hace unos minutos, en el cual el hijo de Ciro, Darío, va a seguir la expansión hasta que llega a las costas de lo que actualmente es Turquía, y la idea era entrar en territorio griego. ¿Se acuerdan que cuando vimos a Alejandro y hacíamos la referencia de que durante algún tiempo los macedonios estuvieron a merced de los persas?
es porque los persas incluso cruzaron el Bósforo y conquistaron toda la parte norte de Grecia y la zona de Macedonia, y llegaron a entrar en conflicto con los griegos en 3 guerras que se conocen como las guerras médicas, y como les decía, son médicas, o también podría decirse como las guerras contra los medos, que van a suceder aproximadamente entre el 480 antes de Cristo y el 430 antes de Cristo. La batalla de las Termópilas, por ejemplo, que es una de las batallas más ubicadas en este enfrentamiento de las guerras médicas, es el inicio de la Segunda Guerra Médica. Es de alguna manera la contención que hacen los 300 en el estrecho de las Termópilas para de alguna manera poder alertar a toda la parte continental de Grecia y que puedan entonces enfrentarse en la Segunda Guerra Médica. Esta es contra Jerjes. El emperador en ese momento es Jerjes, que es el nieto de Ciro. En el proceso de la historia, los griegos le ganan a los persas porque los persas se convierten en el mejor ejército de infantería, el mejor ejército en tierra, pero el enfrentamiento lo hacen en el mar. Y los expertos en el mar son, sin duda, los griegos, y van a ganar la batalla. Perdón, déjenme, les pongo en silencio mi teléfono, que olvidé ponerlo en silencio. Ahora sí, bueno. Pues estos son esos persas que tenemos en ese momento, ese gran imperio del cual van a ser pues dominadores prácticamente de todo el territorio civilizado en ese momento, porque van a conquistar la que era la gran Mesopotamia, con sus grandes ciudades, entre ellas la gran Babilonia. Van a conquistar toda la costa del Mediterráneo, que también tiene ya un desarrollo bastante importante. Van a tomar control sobre Egipto, que es también el Egipto de un desarrollo y de siglos de evolución. O sea, una de las cuestiones que van a ser importantes en el desarrollo del imperio es el que están llegando en un momento en el cual las grandes potencias también se han convertido en grandes potencias. O sea, han desarrollado también toda una serie de procesos de defensa y bélicos, y van a poder combatir a esos grandes ejércitos. Aquel gran ejército, por ejemplo, que vimos con Ramsés II, pues va a ser parte de los territorios que van a terminar conquistando los persas. Y aquí lo interesante con los griegos es que con los griegos no pudieron. Y va a ser ese enfrentamiento entre persas y griegos lo que de alguna manera va a determinar que toda la parte territorial, toda la parte territorial, déjenme les pongo el mapa otra vez, sea controlado por los persas, y todo el Mediterráneo va a estar controlado por los griegos. Y en el transcurrir de la historia, pues irán creciendo los griegos y llegará el momento de Alejandro Magno. Pero antes de que todo eso suceda, pues aparece Ciro. Ciro es uno de los primeros gobernantes de la antigüedad que demostró grandes dotes en el gobierno y en la batalla. A Jenofonte, que vivió entre el 431 y el 354, Jenofonte, que es un escritor y un historiador griego, le resultó un personaje tan apasionante que llevó a escribir la Ciropedia. Y es una narración en la cual describe, pues casi que año por año y batalla por batalla y evento por evento y paso por paso, la vida de Ciro. O sea, fue un biógrafo de Ciro, de un personaje que se está convirtiendo en los años que se está escribiendo enemigo de los griegos, pero resulta tan significativo y es tan particular la vida de este gran gobernante, pudiendo administrar ese vasto territorio,
que llega a escribir ese documento que se conoce como la Ciropedia. La Biblia cita que Ciro emitió el decreto de liberación y ayudó a la reconstrucción del templo en Jerusalén, dando inicio a una gran época de la historia judía, que es otra de las razones por las cuales Ciro, o más bien lo voy a estructurar de otra manera. O sea, el que Ciro sea reconocido como el grande, además de la propia, además del propio reconocimiento que tiene del pueblo persa, y que los persas como gobernante lo reconocen como el grande y como el fundador del imperio persa, los que están observando a los persas y a Ciro por fuera, que por ejemplo es el caso de Jenofonte, le va a resultar tan significativo que va a escribir ese gran documento sobre Ciro, o sea, uno de los personajes. Y luego otro gran documento, que es la Biblia, cita a Ciro, a diferencia de, por ejemplo, de Ramsés o de el faraón que haya vivido en la época en la que Moisés sale de Egipto. La narración de la salida de Moisés de Egipto está como el faraón, o sea, hace referencia al faraón, no dice quién, dice el faraón. Y por eso siempre existe esa especulación de si fue Ramsés II, o si fue Amenhotep, o si fue Ramsés III. No termina por definirse qué faraón, porque no está escrito literalmente. Ciro sí. O sea, Ciro está escrito como Ciro. Y ese es de los pocos personajes que están citados con su nombre en la Biblia, en el momento en el cual están consolidando. Por eso se vuelve este momento tan importante para los judíos, porque además de que es la época en la que logran recopilar toda la serie de escritos que vienen escribiéndose, por lo menos desde las épocas de Moisés, y que logran consolidar la que va a ser la Torá, el libro judío, y que luego les va a permitir volver a Jerusalén, pero que además va a existir un apoyo, incluso económico, para que puedan reconstruir el templo, y no solo el templo, para que puedan reconstruir el reino de Jerusalén, el reino de Judea, y lo puedan volver a configurar. Pues ese personaje es Ciro y está mencionado en los libros de Daniel, Esdras, Nehemías, Isaías, entre otros. Uno de los personajes más importantes de esta etapa del pueblo judío es Esdras. A Esdras se le conoce o se le tiene el mote de el segundo Moisés, porque es el personaje que va a comandar al grupo de judíos que regresan a Jerusalén, pero además a un Jerusalén que está pues completamente destruido. Lo habían destruido los caldeos y se había quedado una comunidad judía allí en Jerusalén, pero quedaron como en una ciudad abandonada, y vendrá el momento de reconstruir, y Ciro, en una conciencia y en una practicidad, porque también es un acto pragmático, se da cuenta que esta pertenencia que reclaman los judíos le va a ayudar a que puedan reconstruir un territorio que es determinante para él, por toda la conexión que existe en esa zona de Judea entre el Mediterráneo y la parte de tierra que conecta a los territorios de Ciro. O sea, un poco a lo que quiero ir es que para la Biblia y para el pueblo judío, el personaje es este gran personaje que permite la liberación de los judíos de Babilonia, el regreso a Jerusalén, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción de Judea.
Y de hecho, el gran momento de Judea, o el segundo gran momento de Judea, será después del regreso de los judíos a Judea, permitido por Ciro. El momento anterior a ese fue la época en la que vivieron David y Salomón, pero en ese momento no era el reino de Judea, era el reino de Israel. Como Judea, este es el punto de partida, es de hecho lo que se conoce como el inicio de la época del segundo templo. El primer templo fue el que construyó Salomón y destruyó Nabucodonosor II aproximadamente en el 580 a.C. En ese momento es cuando son llevados a Babilonia. Ciro conquista Babilonia y entonces permite el regreso, vuelven a construir el templo, por eso es el segundo templo, y de hecho esta es la etapa del crecimiento del pueblo judío y de Judea del 500 antes de Cristo, y van a existir hasta por lo menos la destrucción del segundo templo, que es en el año 70 después de Cristo. Lo cual pues también nos lleva a una etapa y una referencia bíblica muy importante de Ciro, y queda como uno de los personajes más importantes para la historia del pueblo judío. Se llegó incluso a pensar que Ciro podía ser el Mesías. Cuando van transcurriendo los años y cuando van reordenando las ideas los judíos, se dan cuenta que no tiene esa misma, esa connotación, pero hay un momento, o sea, resulta tan particularmente grande para los judíos Ciro, que llegan a pensar que pudiera ser el Mesías. Y bueno, así de grande se va convirtiendo. Por eso les comentaba al principio, el papel de Ciro lo convierte en este gran personaje, no por las narraciones propias, o además de por las narraciones propias y las grandes hazañas de los persas, sino por las narraciones que hacen de él los que están viendo al gran personaje. Entre ellos, pues, dos de los pueblos que van a ser más significativos para el desarrollo de la historia. Por un lado, los griegos, con Jenofonte, y por otro lado, los judíos en la Biblia. Y así, pues, se va de alguna manera sentando el precedente de el gran personaje que fue Ciro. Podemos, de alguna manera, especular que su biógrafo hubiera escrito grandes hazañas de Ciro, pero aquí vuelvo a lo que he comentado, no fue su biógrafo, fue el personaje el que lo está desarrollando. Bueno, en el año 539, antes de Cristo. Gabriel, un instante. ¿Él liberó a los judíos de Egipto por decreto? No, de Babilonia. Ah, ok. Sí, para hacer la referencia, mire, me regreso al mapa, Guillermo, y lo expongo así. Allá por el año 1200 antes de Cristo, vamos a suponer que es en las épocas de Ramsés II, los judíos, bueno, no es cierto, el pueblo de Israel sale de Egipto y llegan a Canaán y conquistan Canaán, ¿no? Y estamos más o menos ubicados entre el 1200, 1000 antes de Cristo. Y aquí es cuando van a aparecer primero los jueces, y está Samuel como el juez que va a determinar que Saúl será el primer rey, David el segundo, Salomón el tercero, y entonces entramos a la etapa de los reyes en Israel. Y se van a dividir los reyes en el reino de Israel y el reino de Judea, y esto va a existir por lo menos hasta el año 580, cuando aparece Nabucodonosor. Nabucodonosor es rey de los caldeos y vive
en Babilonia. Babilonia se convierte desde por lo menos el año 1500 en la ciudad a la cual van a ir conquistando los diferentes pueblos de Mesopotamia, y es como el momento que confirma que son como los que controlan el territorio. Los caldeos conquistaron Babilonia, hicieron de Babilonia su ciudad, y entonces hay un momento en el cual este Nabucodonosor II caldeo conquista Judea, y aquí es cuando a los judíos los lleva a Babilonia y van a estar en lo que se conoce como el exilio de Babilonia. Ese exilio va a existir del año 580 a cuando los libera Ciro, aproximadamente en el 500 antes de Cristo. ¿Hasta allí voy bien, Guillermo? Sí, muchas gracias. Gracias. Entonces, esa es la narración que están tomando los judíos. En el año 539 antes de Cristo, Ciro tomó Babilonia, liberó a esclavos, porque además de los judíos, los caldeos habían llevado a Babilonia a muchos otros pueblos, y declaró que todas las personas tenían derecho a elegir su religión y estableció una igualdad racial. Los decretos se registraron en el cilindro de Ciro, que es esta imagen que les estoy mostrando, en el cilindro de Ciro. Y este cilindro fue encontrado en 1879 y está considerado como el primer documento que habla de los derechos que tienen las personas, independientemente de su raza o de su religión. Y es un documento que está de alguna manera reconociendo Ciro de todas las personas que tiene bajo su mando. Es pues también considerado como el primer humanista de la historia, el señor Ciro. Este señor Ciro. Ciro, ya vimos lo determinante y lo importante que es para el proceso de la historia, independientemente del vasto territorio que conquiste, pero pues es un personaje que de alguna manera aparece en la historia como muchos de los emperadores que hemos visto, y es el siguiente. Le pongo aquí de rey súbdito a emperador, y más bien debería poner de súbdito a rey, súbdito a emperador. Ahora me voy explicando. Ciro nace en el 576 antes de Cristo. Acuérdense que las fechas antes de Cristo van al revés. Entre más cercanos estamos al año 0, las fechas se van reduciendo. Entre más lejos estamos del año 1, estamos sumándole tiempo. Entonces, nace en el 576, se convierte en rey de los persas en el 559 y muere en el 530 antes de Cristo. Esas son las 3 fechas que están allí. Y les pongo que fue de rey súbdito a emperador porque fue una lucha entre la familia, aunque reinaban diferentes reinos. Ciro es hijo de Cambises I, de Anshan, que era la ciudad en donde vivían, de la dinastía aqueménida. El abuelo de Cambises, el papá de Ciro, era Aquemenes. Y entonces toda esta familia se reconocía como herederos o como descendientes de Aquemenes. Por eso se va a conocer esta etapa de los persas como Persia aqueménida. Según Heródoto, el historiador griego, era hijo de Mandán. Mandán era su madre, y Mandán era hija del rey de Media, del rey Medo.
si nos acordamos un poquito del mapa que les presenté hace un momento, la gran potencia era Caldea. Pero al lado de Caldea, el territorio que controlaba a todos estos pueblos de lo que hoy es Irán, eran los medos. Y entonces, por eso digo que fue una lucha entre familia, porque Ciro era nieto del rey de Media, que era Astiages, y de Arenis, princesa del reino de Lidia. O sea, la mamá de Ciro era la que tenía la alcurnia meda, porque en ese momento el reino importante era Media. Y en realidad, pues a quien habían de alguna manera ennoblecido con ese matrimonio para hacer una alianza con este pequeño reino persa era a Cambises. O sea, en realidad aquí la importante, la noble, era la mamá. Y Cambises, pues era el rey de Media, de este pequeño territorio, que incluso era súbdito de Media. Y resulta que en la historia, cuando se narra esta entre historia y leyenda, dice que de niño, Ciro fue apartado de sus padres por su abuelo, porque según esto, y aquí voy a las narraciones de Heródoto, conste que el chisme me lo contó Heródoto, y pues yo a Heródoto le creo. Entonces dice Heródoto que Astiages, también en esta etapa de la historia en la cual creían en sueños y en adivinaciones y en magia, que el adivino de Astiages le interpretó un sueño y que entonces en ese sueño decía que su nieto lo destronaba y que ocupaba toda Asia. Y entonces, para que no lo destronara a Astiages, lo quita, o sea, se lo quita a los papás, lo vuelve un esclavo y va a crecer Ciro, pues, pues no dentro de la realeza, sino pues casi que exiliado y, y educado por una familia esclava. Ciro, así como esclavo, o sea, luego son historias como un poquito bonitas porque dice la leyenda que entonces al abuelo, Astiages, se le olvidó el sueño y que se le olvidó el nieto y que llegó un muchacho al palacio y que al principio este muchacho servía de copero de su abuelo. Pero Ciro sí sabía que era Ciro y su abuelo lo reconoció y pues se enterneció o qué le pasó a Astiages y entonces soñó que ya no era peligroso y dijo, ay, no, creo que ya no me va a destronar, dijo Astiages. Acuérdense que Astiages es el abuelo, el rey de Media. Y entró entonces a la corte, o sea, lo reconoció y entonces le dio el valor nobiliario que tenía y lo empieza a educar en la cuestión de la corte y se pone a estudiar arduamente Ciro. Y llega un momento en el que Ciro, ya como un joven educado y con habilidades militares, pues resulta que creció todo el tiempo sabiendo que su abuelo le había quitado el derecho a convertirse en rey de Persia y esto lo va de alguna manera a enfrentar y le quita el trono. En el 559, Ciro, ya vuelto a reconocer como el hijo de Cambises, muere Cambises y entonces accede al trono de Anshan, al trono de Persia, como Ciro II, y el gobierno tiránico de su abuelo, porque Ciro se va dando cuenta de las formas tiránicas, violentas, agresivas. Estoy hablando de Ciro, de Astiages, no crean de un gobernante mexicano que su nombre empieza con A, no. O sea, sus formas tiránicas, abusivas, irracionales, completamente fuera de lugar. Y Ciro empieza a ver que su abuelo, o sea, era una cosa completamente horrorosa para la gente y cómo la trataba,
Y eso es lo primero que lo lleva a destronar a su abuelo. Une a los diferentes ejércitos que tenía dominado Media y atacan a Astiages, lo destronan y entonces, primero como rey persa, se convierte en el que está controlando todo el territorio que gobernaba Media. Y pues empezará el dominio de los persas, primero sobre todo ese territorio que en el mapa estaba en color verde. Y empezará el proceso de expansión de Ciro. La historia es un poco entre cuento, leyenda y pues una serie de interpretaciones de cómo va surgiendo Ciro, pero para este momento ya está controlando todo ese territorio. O sea, era un rey de un pequeño reino de Persia, pero se da cuenta, de hecho la sede era Ecbatana, aquí era donde estaba el palacio real, y se da cuenta de la forma en la que reinaba su abuelo. Todos los pueblos que estaban sojuzgados por Media se unen a Ciro, atacan a Astiages, lo quitan del trono, Media deja de ser el reino dominante y en ese momento Persia se va a convertir en el reino dominante y empezamos a hablar ya de la etapa persa. Ya podríamos hablar del imperio porque está gobernando a diferentes pueblos con diferentes culturas, diferentes creencias y diferentes características étnicas para poder tener el concepto de estar ya hablando del imperio. Perdón, Dígame, Juan. Estamos apenas hablando ahorita de lo que sería Persia y lo verde. Todavía no estamos hablando de Babilonia y los demás colores, ¿verdad? Sí, no, todavía, o sea, aquí lo que está tomando es el color verde. O sea, se está uniendo Persia al verde. Está uniendo Persia a Media. Oye, y una pregunta, ¿y su mamá no influyó en que su propio nieto, el hijo de ella, tomar esa decisión en contra de su abuelo, digamos? No, porque la mamá también se da cuenta de la forma en la que gobernaba el abuelo. Okay. Y de alguna forma nos da a entender la historia que van conociendo esta forma recta y ética en la cual se comportaba Ciro. Y entonces a quien termina dándole la razón es a su hijo. De acuerdo, gracias. Ciro, tras tomar la zona medo-persa, consolidó su hegemonía y en el 546 a.C. dirigió sus tropas hacia Occidente y derrotó al famoso Creso, rey de Lidia, para acrecentar su poder. En algunos casos, este famoso rey, ¿por qué es famoso este rey? Porque lo llegan a representar como el rey Midas, a Creso, rey de Lidia. Las posibilidades materiales, más bien, las posibilidades de los metales que tiene el reino de Lidia son lo suficientemente interesantes, no de gratis. Los argonautas andaban buscando por acá el becerro de oro y no de gratis se dice que el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro. En la parte de la leyenda nos cuenta así, que todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero lo que de alguna manera trata de exponer la historia desde este famoso rey Creso es que la producción de alimento que tenía el territorio de Lidia era mucho menor a la cantidad de metales que tenía. El territorio se volvía muy apetecible para los extranjeros por los metales, porque es el material primordial para la guerra, es el metal. Y entonces de ahí es donde viene esta historia de que conquista o derrota al famoso rey Creso, donde
pues tiene que ceder el territorio porque llegan los grandes ejércitos de Ciro con ese objetivo de tener el territorio que tiene esos grandes yacimientos de mineral. Y entonces vendría la segunda conquista. O sea, ya para el 546, entonces estaríamos hablando que tiene la Persia, que es su punto de partida, el territorio en color de verde y la parte de Libia. ¿A qué equivaldría hoy Libia? Hoy es Turquía. Turquía. O sea, es la parte occidental de Turquía. El Bósforo, todo eso, sí. El Bósforo está aquí. Está. Ahorita donde estoy moviendo la flechita. Sí, correcto. Este es el Bósforo. Este es se conoce como el Mármara. Cruzan por aquí y este es el estrecho de los Dardanelos. Este de aquí. Troya estaba aquí justo donde está el pico de la flechita, ya desapareció. Aquí estaba Troya. Y de hecho, Troya, pues por eso vienen los griegos y le dan en la torre a Héctor y a París, porque lo que los griegos querían era pasar por aquí para llegar a los abastecimientos de los metales. Esta zona ha sido rica en metales todo el tiempo. Por eso viene esta leyenda del rey Midas y Creso, ¿no? Pero esto es Turquía. Actualmente Turquía es esto. Bueno, y un cachito acá. O sea, un cachito de la parte de Europa, este cachito es Turquía. Perfecto, gracias. Sí. En territorios actuales, un poco aprovechando la pregunta y el mapa, muchachos, esto es Turquía. O sea, esto es Turquía. Aquí está Grecia, nada más que en el mapa ya no se ve, pero aquí empieza Grecia y luego viene todo el archipiélago aquí donde estoy moviendo la flechita. Esta parte de aquí es Siria y luego está Líbano, Israel, Palestina y Jordania. Jordania está por aquí. Y evidentemente luego viene Egipto, el Sinaí y Egipto. Y luego vamos hacia la parte del centro. Hoy este territorio es Irak, la parte sur es Kuwait y pasando el Tigris empieza Irán. Toda esta es la parte de Irán. El imperio persa, cuando está el imperio persa, se va a extender hasta el territorio que hoy corresponde a Afganistán, por ejemplo. O sea, tiene una extensión territorial que llega hasta lo que hoy es Afganistán. Por acá andan los talibanes y Afganistán, y alcanza incluso hasta las fronteras de la India, más bien de lo que hoy sería Pakistán. Está pero bien choncho el territorio. O sea, verdaderamente está bastante grande. Voy a quitarles un momentito la pantalla y les voy a poner otra pantallita muy bonita con el mapa actual. Miren, Persia, ven ahorita el mapa en color como verdecito, ¿verdad? Sí, casi no se ve muy chiquito. Pero sí. ¿Se ve muy chiquito? Pues yo lo veo muy chiquito. O estoy medio ciego ya. Yo creo que sí, porque está en toda la pantalla. Ah, perdón. No, sí, pero los nombres. Ah, los nombres. Ah, no. Yo lo que quiero que vean es Irán. Sí, sí, los nombres sí están chiquitos. No, yo lo que quiero que vean es Irán. O sea, este es el territorio actual de Irán y por eso les decía, llega a los territorios que hoy son Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Bueno, llegaba hasta la casa de Esther, que ya no nos acompañó, pero llegaba hasta Kirguistán y son todos estos territorios actuales los que alcanzaba el imperio persa. Déjenme les pongo colorcitos a los mapas. De aquí es Esther. Pero miren, aquí están estos países que les estaba diciendo hace un momento. Turquía, Siria, Irak, Jordania, Israel, Líbano, Kuwait, Egipto. Y es en esta parte en donde después de Ciro vendrán las guerras médicas. Aquí van a estar las batallas de las guerras médicas con los griegos contra los persas. Pero a Ciro no le tocaron las guerras médicas. En esa pretensión de la expansión que tenían los persas, querían seguir
avanzando, pero los griegos los detuvieron. Bueno, pero esa luego ya se vuelve otra historia. Regreso a la presentación. Pero creo que sí nos ayuda este mapita, ¿no? Bueno. Después de que ya tienen todo el territorio verde y todo el territorio amarillo, que es Lidia, viene la conquista de Babilonia, la que en ese momento es conocida como o el Imperio Neobabilónico o Caldea. Por todas las referencias bíblicas y los relatos que hablan de Ur de Caldea, fíjense, en la narración sí, Ur ni por equivocación era de Caldea, pero bueno, la referencia de Caldea es cuando estaba reinando Nabonido, y se convirtió en el objetivo principal de Ciro en esta un poco concepción que tiene tanto de un crecimiento para poder tener, o más bien usar todos los recursos que tiene ese territorio, pero en esta pretensión de liberar a la gente del yugo caldeo, pues entonces Babilonia se convierte en su principal objetivo y tras combates al norte de Mesopotamia, logró tomar Babilonia y apresó al rey, quien le perdonó la vida. De hecho, vuelven estas narraciones en donde nos tratan de presentar a este Ciro que conquista más con la estrategia que con la guerra específica y tiene al norte de Babilonia unos enfrentamientos con algunos ejércitos a los cuales logra controlar, pero para poder tomar Babilonia, lo que hace, dice la narración, es que va bloqueando los canales que llevaban el agua a Babilonia. Los va desviando y entonces le va quitando el abastecimiento de agua a Babilonia y va haciendo que Babilonia empiece a tener una crisis de agua y cuando ataca Babilonia, pues la realidad es que prácticamente ya no la ataca. O sea, prácticamente se rinde Babilonia, que hubiera sido el momento en donde hubiera existido una gran batalla y una gran defensa de Babilonia, pero lo hace estratégicamente y cuando llega a Babilonia, pues prácticamente está rendida desde antes. Por eso pongo aquí tras combates al norte, que son los que van bloqueando los canales, apresa al rey y le perdona la vida. Allí entonces ya tiene Ciro, pues, toda la extensión de su dominio. La conquista, después de Babilonia, hacia el 539, va a ser la conquista de las zonas orientales, donde están los territorios que ponía en el mapa actualmente. Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Afganistán, o sea, todos los tanes, bueno, no todos, pero la zona de los tanes va a conquistarla y la va a integrar. Y va a quedar pendiente para los hijos de Ciro, los hijos y los nietos, la conquista de Egipto. O sea, lo único que no conquista Ciro es Egipto. Bastante importante la conquista de Egipto, pero pues es un territorio que de hecho ni Darío, ni Jerjes, ni Artajerjes lo conquistan, sino va a ser Cambises. Bueno, así, perdón, aquí yo estaba, Cambises es el hijo de Ciro. Perdónenme, yo estaba mal. Cambises es el hijo de Ciro y Darío es el hijo de Cambises. Bueno, Ciro extiende su dominio, la conquista de los actuales Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán concluyó hacia el 521. Siria y Palestina, que formaban parte del imperio neobabilónico, fue subyugado pacíficamente.
y de hecho es cuando les permite el regreso a los judíos a esta zona. Las primeras acciones como emperador, Ciro permitió el regreso a Jerusalén de comunidades judías exiliadas en Babilonia desde el 597 antes de Cristo, las comunidades judías, y también liberó a otros grupos deportados y regresaron a su tierra de origen en Siria. Las historias de los otros pueblos que fueron devueltos a sus lugares de origen, pues no están narradas porque pues no tienen un libro tan determinante como va a ser la Biblia. Pero no solo fueron los judíos, fueron varios pueblos los que van a regresar a sus tierras. Y aquí la estrategia que tiene Ciro es que las personas a las que les permitía regresar a su lugar de origen, en esta apropiación de su territorio, pues le daban toda la posibilidad de poder hacer crecer esa zona del territorio. Toda la zona del Levante se estableció como una especie de protectorado persa en ellas. O sea, todo lo que iba desde la actual Siria hasta el Sinaí va a desarrollarse como protectorado. Y en la imagen lo que tenemos es esa Babilonia que va a conquistar primero Ciro, en donde la puerta que se ve al fondo es la famosa puerta de Ishtar. Ishtar era una de las diosas de las diferentes etapas de la religión de los pueblos de Mesopotamia, la diosa de la luna, y se vuelve muy emblemática porque es la que se reconstruyó en el Museo de Pérgamo en Berlín. Digo, así como paréntesis, el proceso arqueológico es por sí mismo una obra de arte, porque la puerta que está en Berlín, en realidad no están los elementos estructurales. Lo que se encontraron fue toda esta serie de mosaicos. Estos que se ven al fondo son mosaicos. Y entonces lo que hicieron cuando hacen el proceso de reconstrucción, porque Babilonia como ciudad hoy no existe. Es un yacimiento arqueológico con algunos restos de parte de la muralla y la puerta como tal no existía. Lo que se van encontrando son los pedacitos de todos estos mosaicos y los van uniendo. O sea, es un trabajo, les digo, es armar un rompecabezas que está disperso por el desierto de la zona donde está Babilonia. La gran ventaja es que es una zona que con el transcurrir del tiempo y cuando se construye Bagdad, que se va a convertir en la capital de esta zona de Mesopotamia, pues Babilonia ahí quedó abandonada y no tuvo ni saqueos ni cosas por el estilo, y pueden reconstruir, de hecho reconstruyen la puerta y reconstruyen parte de estos mosaicos. Es una cosa espectacular. O sea, cuando ven que un cuadrito está pegado, o sea un pedacito de mosaico está unido, fue un trabajo de armado de rompecabezas verdaderamente impresionante. Bueno, se cierra el paréntesis de la puerta de Ishtar. No, nada más, perdón. ¿Esto para qué o con qué motivo se hace? ¿O simple y sencillamente era la arquitectura que se llevaba en esa época? ¿O qué? O sea, ¿por qué es? La parte de los mosaicos, Juan. Sí. Por un lado, es toda esta representación de las deidades y los animales que era parte de lo que cuidaba a la ciudad, desde el punto de vista de la razón del tipo de representación. Ok. 1. 2. La técnica, porque sería el tipo de representación, son como estos animales que cuidan y protegen. Correcto. Y la técnica, que es el mosaico, que de hecho es una técnica que se desarrolla en esa zona de Mesopotamia, o sea, es donde desarrollan la vitrificación de la arena, o sea, es quemarla y convertirla en un cerámico, porque el sol
es tan intenso que ningún tipo de acabado te resiste. Y entonces el vitrificado lo que hace es ser muy resistente al sol y al viento, porque luego las tormentas de arena que les dan, si fuera un aplanado o incluso de piedra, lo devasta. Sí. Y el vitrificado, pues es un acabado mucho más resistente, pues tan resistente que perduró cientos y miles de años. O sea, que es el origen del azulejo, del mosaico. Es el origen del azulejo, así es. Sí, correcto. Es el origen del azulejo. Digo, siendo un poquito como puntuales en el término, sí podría ser el azulejo porque es azul. Azul, claro. Bueno. Sí, es que el nombre como tal cerámico, sí, viene de las cerámicas turcas, que son puntualmente azules. Y entonces de ahí se llaman azulejo. El término técnico es vitrificado o cerámicos. Sí, y cuando forman una figura, es cuando están haciendo un mosaico. Okay. Incluso si ponen negro, blanco, y hacen un arreglo tipo ajedrez, ese ya es un mosaico. O sea, el material no es el mosaico, el material es un cerámico. El acomodo de ese material de mosaico o de ese material cerámico es lo que es un mosaico. Pero bueno. Oye, Gabriel, yo tengo una duda. Cuando hablas del rey Midas, a lo mejor ya lo comentaste y voy a ser repetitiva. Cuando hablas del rey Midas y me voy a la Eneida, a la Ilíada y la Odisea, y hablan del vellocino de oro, ¿vuelve a ser un poco lo mismo? Sí, aunque la Ilíada es primero, mucho antes del rey Midas. La Ilíada es aproximadamente 1200, pero el vellocino de oro no está en la Ilíada. El vellocino de oro está en los Argonautas. O bueno, en los libros estos. Pero ya lo había dicho. Pero es anterior. Y este rey Midas es el que sería contemporáneo a Ciro. Ok. Entonces, mientras que en la Ilíada estamos como en el 1200 antes de Cristo, con el rey Midas y con Ciro estamos en este 550 antes de Cristo. Pero vaya, mi comentario sería un paralelo del rey Midas y el vellocino de oro, como siendo el mismo sentido de darle al rey de los metales, digamos, a la riqueza de metales de la zona. Más bien sería darle la misma connotación. A ver, déjame lo configuro así. Sería reconocer lo importante que eran los metales para esos pueblos desde la época de los argonautas hasta este momento de Ciro. Y ahí era donde estaba. Y ahí era donde había, bueno, no solo había del tiempo pasado, había del tiempo presente. O sea, los abastecimientos y las minas de la Turquía del norte, de esa parte, siguen siendo bien importantes. O sea, ¿de qué son las minas? Generalmente de platas, de hierros, de zinc, de cobre. Ok, gracias. Ok, claro. Bueno, gracias. De oro, pues porque tiene más chiste que sea de oro, pero en realidad lo que quieren es metal. Claro, y en ese momento, el metal más codiciado es el hierro. Claro. Porque al mezclarlo con el carbón, hacen el acero y hacen herramientas mucho más útiles. Y para sí, el objetivo es el arma. O sea, tienen dos funciones puntuales. Las armas y las herramientas para la agricultura. Los enseres. No, los enseres no tanto, porque no tenían cuchillo, tenedor y cuchara, no. Es más bien para la agricultura, para la caza. No, porque ya son ganaderos. Ok. O sea, ya no hay caza en este momento de la historia, ya es ganadería. ¿Y no hay labranza de tierra? Sí, para la agricultura, sí. Ok, ya. Ok, gracias. Bueno, una vez que ya fuimos a Alemania y vimos la puerta de Ishtar, que es una cosa maravillosa, pues claro que querían Babilonia. Además, entran por esa puerta
y se encuentran los jardines, ahí sí se encuentran los jardines colgantes de Babilonia, los de veras, los narrados en las 7 maravillas del mundo antiguo. Y era toda una arte de ingeniería para que llegara el agua y pudiera subir y pudiera regar esos jardines, que era verdaderamente una cosa maravillosa. Pero bueno, Ciro es a esa ciudad a la que entra, a esa mítica Babilonia que tenemos de los jardines colgantes de Babilonia, a esa es a la que entra Ciro. Y va a construir ese gran imperio y de hecho va a permitir que haya un importante desarrollo de la cultura y de la civilidad para que luego, aquí aplica un poco el dicho de nadie sabe para quién trabaja, si bien el avance de Alejandro Magno es espectacular, de alguna forma las rutas se las dejó relativamente trazadas Ciro. Y luego esa parte también, pues, ¿por qué creen que luego a Ciro lo quieren como poner un poco en la congeladora? Porque, pues luego Alejandro, ¿cómo es tan grande si los vastos territorios que conquistó Alejandro, que no le quito la grandeza y lo espectacular de las conquistas, pero ya estaban controlados por los persas? Y Ciro, una de las cosas que hace como constructor de ese imperio, es establecer rutas de comunicación. Los caminos de Ciro no son como los caminos de la vida de la canción, esa es otra. No, a los que iba es, los caminos de Ciro no tienen la sofisticación técnica de las carreteras y las calzadas romanas. Nos falta mucho para llegar a esas, bueno, ni tanto, pero porque las calzadas romanas se van a empezar a construir más o menos como en el 300 antes de Cristo. Tampoco nos falta tanto, fíjense. Pero bueno, pero sí son veredas que ayudan muchísimo a conectar un punto con otro. No es lo mismo caminar a ver por dónde me voy a que existan veredas. Para ese momento de la historia, estas rutas que va a atender Ciro van a ser importantísimas y es de alguna manera el primer emperador que empieza a tener una concepción de lo importante que es conectar con rutas directas un punto con otro para poder tener controlado el imperio. O sea, por eso hago esta referencia que es un constructor del imperio. Bueno, voy hacia eso. Los títulos de Ciro, porque también digo, una cosa es que sea muy bondadoso y otra cosa es que sea muy dadivoso y otra cosa es que sea muy de los derechos de las personas, pero también siempre cualquier personaje que esté en estos niveles de la historia es muy vanidoso. Y entonces es muy el considerarse el constructor y el pasar a la historia como esos grandes personajes, y Ciro tiene todos estos títulos. Rey de Anshan, que era su lugar de origen. Rey de Persia, que era el reino que reinaba su familia, los aqueménidas. Pero ya que conquista los territorios después, se pone rey del mundo, de los 4 extremos de la tierra. Ambos conceptos eran de origen babilónico, pero dijo, vénganse mi rey, ahora sí que vénganos tu reino, rey del mundo y rey de los 4 extremos de la tierra. Luego, rey de Babilonia. Ese le daba mucho caché, porque tener a Babilonia era el premio mayor. Y era como cuando los otomanos conquistaron Constantinopla, que el punto de referencia es la conquista de Constantinopla. Conquistar Babilonia era lo máximo en ese momento. Y entonces, pues darse el título de rey de Babilonia es automáticamente ser rey de todo el territorio de Mesopotamia, rey de Sumer y Akkad, que era la parte de origen, pues de todos estos territorios de Mesopotamia.
va a organizar el territorio en satrapías, que quieren decir provincias. Y un sátrapa, pues es un gobernador o un alcalde. Pero con el transcurrir del tiempo, cuando se va desarmando esta ética de gobierno que establece Ciro en un principio y que los sátrapas le rendían cuentas a Ciro y que con el tiempo se van a ir de alguna manera convirtiendo en autónomos o autonomizándose y cometiendo tropelías y actos satrápicos, no existe la palabra, la inventé ahorita, pero que empiezan a comportarse de forma despótica y de forma autoritaria y dictatorial, el concepto de sátrapa toma la connotación que hoy se usa para una persona que gobierna sin tener ningún tipo de control. Un sátrapa, pues va de alguna manera a ser a partir de la deformación de la forma de gobierno que fueron teniendo los que en un principio eran los gobernadores de las provincias que ordenó Ciro. Ordenó del verbo dividió el territorio. Eran estos gobernadores provinciales elegidos por el emperador, porque además, vuelvo al punto, imagínense la visión de gobierno que tiene un emperador en el año 550 a.C., en el cual divide el territorio en provincias. Hoy parecería algo normal, porque con el transcurrir del tiempo los sistemas nacionales se subdividen en estados o en provincias o en alcaldías o en municipios, pero en el 550, o sea, el emperador o los emperadores anterior a él no tenían como esta conciencia de decir, a ver, vamos a dividirlo en provincias que estén determinadas un poco por los diferentes pueblos que están en cada lugar y que tienen características y formas de cultura diferente. Y entonces divide el territorio en estas satrapías, elegidos por el emperador entre la nobleza persa. Tenían poder administrativo y judicial y el cobro de impuestos, orden público y reclutar y mantener el ejército. Y entonces, pues divide ese territorio en estas satrapías del imperio. Insisto, y soy enfático en esta parte de la visión, es una visión muy moderna de gobernar un territorio tan extenso. Y también lo enfatizo, o sea, hoy parecería lo más normal dividir un territorio en provincias, pero en el 550 no era lo más normal tener una conciencia de dónde a dónde gobierna fulano, de dónde a dónde gobierna Perengán. Por eso les digo que en cierta forma ya había ordenado un territorio que después va a conquistar Alejandro. O sea, Alejandro está pasando sobre un territorio que está ordenado. Está pésimamente gobernado por los persas de Darío III en los días de Alejandro Magno, pero es un territorio que en cierta forma ya fue ordenado y además ya fue comunicado los caminos reales persas, o sea, establece unas rutas que le ayudan a tener este contacto con las diferentes satrapías. Y esto evidentemente hace muy eficiente el sistema de comunicación y los recursos que va a tener el imperio, por supuesto. Creó un ejército organizado y se va a volver un ejército verdaderamente espectacular. Tenía al frente un sistema que le decían el de los 10,000. Era tan organizado que
y el 10,000 se convierte en una especie de número medio simbólico, ¿eh? Lo que pasaba es que tenía un sistema en el cual dividía u ordenaba el ejército en diferentes secciones, y entonces la vanguardia, los que estaban enfrente, atacaban, y cuando estos iban quedando menos, los de la vanguardia, la siguiente sección se ponía al frente y volvían a aparecer un montón de militares, y parecía que era un ejército de 10,000 que nunca se acababa, porque entonces tenían esas bajas, y entonces la siguiente sección se ponía al frente, se volvían a reagrupar los que estaban completos, y parecía que el ejército nunca se acababa, y decían que el ejército era infinito por esa condición, y por eso se les llamaba la unidad inmortal de los 10,000, porque decían, estos nunca se mueren, y son 10,000, porque hacía ese sistema de intercambio que eran alternados. Soldados altamente entrenados, más bien profesionalmente entrenados, creó un sistema postal, tal vez el primero, en el cual también los comunicados del emperador llegaban de forma muy rápida, y siempre lo determinante en la evolución de cualquier sistema imperial tiene que ver con la comunicación. En ese momento, ese sistema de veredas que les decía que establece permitían que este sistema de correo de comunicados no era un sistema postal para que fulanita le mandara la carta a su mamá de perenganita, no, o sea, era un sistema postal para mandar las normas y las comunicaciones que tenía el sátrapa de tal lugar, y tenía algún conflicto, llegaba relativamente muy rápido y se podía resolver, y le daban respuesta a esa nota que le habían mandado, basado en varias estaciones de retransmisión llamadas puertos. Ahí me faltó el punto. Además del Palacio de Pasargada y Persépolis, desarrolló una red de canales de riego determinante para el crecimiento comercial, y en Persépolis desarrolló espectaculares jardines. Esta es una vista, una recreación de lo que fue Persépolis. Hoy queda muy poco, apenas algunas columnas por allí aisladas, por todo el proceso del tiempo que se fue pues acabando. No era una ciudad, era más bien una especie de mausoleo, lo cual también, pues cuando los persas dejan de dominar, pues se va perdiendo el mantenimiento, y la ciudad se fue deteriorando, o el lugar, y hoy es relativamente poco lo que queda de Persépolis. Conclusión: el más grande de los persas dejó el mundo listo para la conquista occidental, les deja ordenado el territorio. Conste que Alejandro es de mis favoritos, pero tengo que reconocer que Alejandro se encuentra un territorio relativamente ordenado, y ese ordenamiento lo inicia Ciro. Ciro se distinguió como estadista y conquistador. La infraestructura política que creó perduró mucho después de su muerte. Ya lo exponía hace un momento. Perduró con Cambises, su hijo, con Darío, su nieto,
con Jerjes, y por lo menos estamos llegando con ellos, con estos 3 personajes posteriores a Ciro, al año 450 a.C., en donde el Imperio Persa está verdaderamente en la grandeza. El Imperio Persa empieza a decaer a partir aproximadamente del 350 a.C. Y luego ya vendrá toda esta serie de emperadores que van a culminar con Darío III, pero su momento de gran esplendor dura por lo menos 250 años. Sus logros, o sea, me refiero al Imperio Persa, sus logros se reflejan en la forma en que se le recuerda hoy en día, que fue como empecé la sesión. Su propia nación, los iraníes, lo reconocen como el padre de Irán. Y la destreza de Ciro para gobernar a los hombres y a las mujeres permitió que, partiendo con un pequeño ejército de persas, creara un enorme imperio. El imperio que creó en el 550 se extendió hasta el 330, cuando Alejandro Magno derrotó a Darío III, y entonces la historia se revirtió a Occidente. Y esa, pues, era la otra historia que ya platicamos. Si lo hubiera puesto en orden, pues hubiéramos primero visto a Ciro y luego a Alejandro, pero acuérdense que la historia no se estudia en orden. La historia se estudia en desorden. Así como estamos viendo esta serie de personajes, así es como se estudia la historia. ¿O qué? Primero, ¿no se acuerdan que primero fue el gladiador y luego fue Troya, cuando se hicieron las películas? Entonces, ¿por qué no pusieron primero Troya y luego el gladiador? Para que la viéramos en orden. Nunca la historia se estudia en orden, ¿eh? Entonces, fue con jiribilla ponerlos al revés. Oye,